La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Espíritu de pavo real. El Señor me mostró esta mañana en relación a la predicación de un evangelio diferente. Vamos a mirar cómo la creación nos habla de cómo son los ángeles, cómo somos nosotros cuando caminamos con el Señor o cuando caminamos apartados del Señor. Creo que todos nosotros conocemos el pavo real. El Señor me mostró un pavo real. Entonces, básicamente el pavo real, que es un espíritu, está reemplazando al predicador, al que predica el evangelio. Entonces, este pavo real debe de ser callado, hay que callarle la boca, hay que quitarlo. ¿Cómo? Con el verdadero evangelio. Pablo menciona en Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo, en el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Somos nosotros los que, cuando se manifiesta la ira de Dios, se manifiesta sobre nosotros porque fuimos ya engañados. Vamos a decir, por el espíritu del pavo real. Ahorita voy a tocar el tema. Porque el que anda predicando como un pavo real, obviamente anda predicando con injusticia, con impiedad. No la justicia, sino la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, hermanos, los animales nos enseñan. Por ejemplo, a veces yo le escuchaba decir a alguien, tú eres como una hiena, tú eres como una mula o como un mulo. O eres bien mulo o bien mula. Entonces, los animales, a través de su comportamiento, nos enseñan cómo es como nosotros nos pudiéramos estar comportándonos en el reino de Dios. Ok, eso es importante. Todo lo que nos enseñan los biólogos cuando estudian el comportamiento de algún animal, alguna especie de animal, podemos ver si nos estamos comportando como esos animales. Entonces, obviamente el Espíritu Santo nos enseña si tenemos el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo menciona de que no hay, o sea, las personas que andan con el espíritu del pavo real saben que están pecando, saben que son altaneros, saben que andan con orgullo. Pero ese orgullo, hermanos, es falso, o sea, fíjense, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En este caso yo estoy hablando como el pavo real. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí lo dice literalmente, pero es simbólico para nosotros, siempre se los he dicho. El cual es bendito por los siglos, amén. Por esto, y aquí está, ¿se acuerdan que Jesús dijo que una persona que anda predicando y rehúsa escuchar al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le es quitado? Entonces eventualmente Cristo Jesús muestra las obras de estas personas que se rebelaron contra él. ¿Ok? Entonces cuando Cristo los entrega, a veces es Cristo directamente, a veces somos nosotros, pero obviamente el Señor nos dice que hay que entregarlo a esa persona o entregarla. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se fijan aquí está el pecado, no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, una persona, ya una vez que Cristo lo entregó, una vez que Dios lo entregó, esas personas, hermanos, no van a entender, nunca van a comprender, porque tienen una mente ya reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Entonces ahí se refleja su fruto. Por sus frutos los conoceréis. De toda injusticia, aquí está el pecado. ¿Okay? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. En este contexto, el Señor me mostró cómo hay personas y va a haber personas que van a venir a hacer contienda conmigo, con lo que estoy predicando. Ya el Señor me lo mostró. Sobre todo la contienda. Entonces hay personas a las que yo no les voy a contestar porque lo único que quieren es contender. No conmigo, están contendiendo contra Dios. Entonces, hay personas a las que yo les contesto porque el Espíritu nos guía, pero va a haber personas a las que yo no les voy a contestar porque ya en sí lo que quieren es contender la palabra de Dios. Entonces a esas personas yo no les voy a contestar. Yo no voy a borrar los comentarios solamente cuando los comentarios son obscenos. Es cuando yo borro esos comentarios. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Implacables, sin misericordia, quienes sabiendo, estoy hablando de personas que se dicen cristianas, ¿ok? No estoy hablando de personas del mundo. Ya la gente que anda en el mundo, anda en el mundo, ni siquiera pelean con nosotros. Son las personas que se dicen cristianas. ¿Ok? Pablo dice que en el templo hay utensilios que son para uso honroso y otros para uso deshonroso. Por decirlo, en los tiempos de los abuelitos, hay utensilios en una casa, por ejemplo, había vacinillas. Ese no, por ejemplo, imagínate, yo soy una vacinilla ahí donde hacían pipí, algunas veces popó los viejitos que ya no alcanzaban a ir al baño y por eso se usaban estos utensilios. Entonces, que es obviamente simbólico, entonces se van a manifestar, hermanos. Se van a manifestar todos estos. Se han manifestado siempre desde la primera era. Quienes sabiendo
entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, muerte espiritual. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Y esto lo podemos ver a veces cuando escuchamos a un predicador que anda predicando, no con la justicia de Dios, sino con la injusticia, se andan envaneciendo ellos, andan como los pavos reales. Ahora sí déjenme tocar el pavo real. Yo no he mirado, me gustaría ver, no lo he buscado porque no tengo el tiempo ahorita, eso solamente lo que alcancé a leer en relación al pavo real. Yo no dudo que haya por ahí algún científico, algún biólogo que haya estudiado específicamente, no sé si haya por ahí algún video en relación a los pavos reales, ¿ok? No dudo que ya los haya mencionado algún científico, pero algún día me lo voy a encontrar. Pero fíjense, el pavo real es un animal omnívoro. Son múltiples los alimentos que puede llegar a ingerir, pero podemos destacar los siguientes frutos, semillas, o ahí va bien. O sea, si fuera un ave, si fuera un animal que comiera frutos, semillas, bayas, plantas, ahí estaría bien. Pero fíjense bien, verduras, insectos, larvas y pequeños reptiles. So, ahí ya habla de que está comiendo carne. Entonces, por ejemplo, Pablo menciona que el reino de Dios no lo pueden heredar la carne y la sangre, o sea, este cuerpo carnal. Entonces aquí está hablando de lo que me fue mostrado esta mañana, de que estos son los espíritus, como los pavos reales. Entonces, si ustedes se fijan, el pavo real que hace, trae su cola, y la cola la usa para, vamos a decir, como para presumir, ¿verdad?, a la pareja. Y de hecho, fíjense lo que dice, lo que encontré. ¿Por qué grita un pavo real? Según observaron científicos canadienses, estas extravagantes aves emiten el sonido que hacen al copular, aunque no lo estén haciendo. Fíjense, ok, lo interesante. Yo entiendo este lenguaje, lo entiendo, hermanos. No porque yo sea inteligente, sino porque es a través del Espíritu de Dios. Estas son las cosas que a mí el Señor, y a muchas personas, porque no soy el único, el Señor nos ha mostrado. Simplemente las entendemos. Es muy difícil explicar estas cosas para que la gente lo entienda. Es sobrenatural. Ok, fíjense eso aquí en relación de que hacen este sonido al copular, aunque no lo estén haciendo, para atraer a las hembras. Los pavos reales poseen una gama amplia de llamados y durante el apareamiento producen un sonido distintivo, ¿ok? So, en palabras simples, espiritualmente, una persona que anda predicando un falso evangelio, vamos a decir como los que fueron a Galacia a engañar a los gálatas, que eran los de la ley, y se estaban haciendo les estaban haciendo la circuncisión literalmente. Ahí está el espíritu del pavo real. O sea, resulta que Cristo Jesús es el que murió por nosotros. Nosotros somos justificados en Él, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo a los Romanos 3:28. Entonces, cuando nosotros pensamos o creemos que somos mejores que otras personas por nuestras obras, y eso predicamos, y no necesariamente predicamos a Cristo, andamos con el espíritu del pavo real. Entonces, cuando el pavo real hace ese sonido al copular, aunque no lo esté haciendo, se los voy a poner así. Hay personas, acuérdense, la sexualidad
La intimidad es simbólica de la intimidad con el espíritu. O sea, el sexo es importante. En el sexo hay intimidad, vamos a decir un hombre y una mujer. Eso es simbólico de estar en el espíritu, en la oración, en la intimidad con Dios. Entonces, un pavo real, cuando emite ese sonido, no necesariamente cuando lo está haciendo, o sea, lo hace como una forma de engaño. O sea, poniéndoselos así, una persona que anda predicando, vamos a decir, la ley, anda como un pavo real, haciendo estos sonidos de intimidad, pero son falsos. No es real. No es real. Entonces, y Dios habla de esto. ¿No? Por ejemplo, a través de Ezequiel, el Señor habla acerca de la sexualidad en relación a los caballos, en relación a los burros, hablando de sexo. Yo ya lo mencioné esto en otros estudios. Entonces, cuando habla acerca de la eyaculación del caballo, que es donde está el placer, cuando termina el placer, esa es la culminación del placer sexual, no solamente en los caballos, sino en todos los animales. Entonces, o por decir casi en todos los animales, ¿ok? Entonces, por dar otro ejemplo, los perros cuando tienen intimidad, eventualmente, pues sí, tienen placer, pero después del placer, casi al instante, se hace como una bola y eso impide que salga su parte íntima y por eso se pegan, se queda pegado el perro y la perra y hay dolor. Ahí también nos está hablando Dios simbólicamente de que si somos como los perros, los perros se vuelven al vómito, y en este caso, ahí donde parece que hay placer, o sea, cuando seguimos el mundo, en donde hay placer, pero es un placer que produce dolor. O en el caso de los pavos reales es fake, o sea, no es real. La verdadera, hermanos, el verdadero placer del hombre no está en tener dinero, no está en tener sexo con una mujer o con un hombre, en el caso de las mujeres, no está en amar el mundo, no está en eso. El verdadero placer, hermanos, está en conocer a Cristo. Tan simple como eso. Entonces, a los que andan con espíritu de pavo real, es necesario taparles la boca. O sea, hay que decirlo. Entonces, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo se lo dice, vamos a decir, a Judas, o se lo haya dicho a Pablo, se lo haya dicho a Santiago. Ellos lo mencionan. Es necesario contender por el Evangelio. Entonces, fíjense, aunque ustedes piensen que ya saben lo suficiente en relación al Evangelio, terminen los estudios, hermanos. Terminen los estudios, porque a mí todavía Dios me está enseñando, no sé ustedes. Yo no sé ustedes, ¿ok? Es necesario conocer siempre el Evangelio, hermanos. Es algo que no va a pasar. El Evangelio es eterno, hermanos. Entonces no podemos decir que ya sabemos lo suficiente en relación al Evangelio. El Evangelio es simple, pero siempre vamos a estar hablando del Evangelio en la otra vida, para siempre. Es eterno, hermano. Entonces, ya una vez entendiendo eso, ¿qué es más importante, predicar el amor o predicar el pecado? En el Antiguo Testamento hay que decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto.
Acuérdate de esto, no hagas esto, no hagas esto. Ahora, ¿cómo predicamos? Ahora tenemos que predicar a Cristo, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, también predicamos la obediencia a Cristo. Pero es a través de su palabra. ¿Ok? Entonces, y lo vamos a leer. Entonces, es mejor predicar a Cristo que andar predicando el pecado. No, hermano, pero hay que decirle su pecado a la gente, dicen algunos. Entonces, bueno, el pecado, hermanos, el pecado más grande es apartarse de Jesús. Entonces, mientras esté hablando de Jesús, vamos bien. Pero no vamos a hablar de Jesús para ir a condenar a la gente, porque Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. Entonces, cuando andamos predicando pecado, 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 estamos siendo como los pavos reales. Porque nosotros no vamos a caminar bien si no conocemos a Cristo. ¿Ok? So, fíjense bien. Fíjense bien, yo tengo mucha lectura en relación a esto. Es necesario, ¿ok?, que yo les lea todo esto para que ustedes cada vez comprendan más. Juan 14, 15 y 16. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Tenemos los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles son? Ya Cristo rompió el mandamiento, el pacto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el pacto que hizo Cristo? Comer y beber. Comer su cuerpo y beber su sangre. O sea, creer en Él y amar a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros no creemos en Él, no podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, todo comienza con creer en Cristo Jesús. Si creemos, aquí lo dice: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ama a tu prójimo. Tan simple como eso. Ama a tu prójimo. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿Cómo recibimos el consolador? Cuando escuchamos el Evangelio. Tan simple como eso. Fíjense. Él vino a consolar a su pueblo. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, expulsó demonios, sanó enfermos. O sea, Cristo sigue haciendo eso. No nada más carnalmente, espiritualmente también. Espiritualmente. Él viene, resucitamos juntamente con Él. Ahí está. Ahí estamos como Lázaro. Resucitamos juntamente con Él. Okay, andamos muertos en nuestros pecados. A lo mejor éramos los leprosos. Bueno, Él vino a sanar nuestras heridas también. Nuestras dolencias. Entonces, fíjense. Entonces, Él dice que nos iba a dar otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir, hermanos. Solamente para el mundo hay que predicarle el Evangelio. ¿Ok? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, o sea, a Cristo. El que conoce a Cristo conoce al Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjense que está hablando de Él. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Cristo ha estado viniendo con su pueblo desde la primera generación. Él mismo lo dice. Ahorita se los voy a leer. Él mismo lo dice, hermanos. O sea, cuando Él dice que hay unas personas que dicen: "Oh, Cristo viene pronto", dice Pablo que nosotros debemos de esperar a Cristo en nuestros corazones. Cristo mismo lo dijo. Si alguien les dice: "Está en el desierto",
No está hablando de ir al Sahara o al Reino de México, o al desierto de México, o al desierto de aquí de Arizona o de California. No, hermano, está hablando del desierto. O sea, la carne y la sangre no puede heredar a Cristo o el reino de Dios. No puede. Entonces, para nosotros recibir a Cristo en nuestros corazones, siempre lo digo, debemos de estar despiertos. Lo acabo de leer. Al que me ama, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré el Consolador. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer cuando recibamos el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu va a hacer lo mismo que hizo Cristo en relación al Padre. O sea, Él mismo está diciendo, vendré a vosotros. O no se les olvide eso. Y no es que va a venir después. No, fíjense bien. En Mateo 16, del 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense bien, hermanos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. O sea, ustedes deben de meditar este versículo, hermanos. Pídale al Señor que les dé sabiduría. Pídale al Señor que les abra su corazón para que puedan entender este versículo. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo ha estado viniendo desde la primera generación, hermanos. Aquí está, él mismo lo dice. Aquí hay algunos que no gustarán o no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Están dos en la cruz, al de la mano derecha le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. El mismo día que murió. Pero aquí en ese contexto dice usted dice que hay algunos, y está hablando de sus discípulos, que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, hermanos, entiendan eso. El reino de Dios, Él mismo lo dice. Muéstranos, danos señal. O sea, Él es el rey. Donde está el rey, ahí está su reino, hermanos. Donde está el rey, ahí está su reino. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ahí está el reino de Dios. Ahí está Cristo, hermanos. Ok, entonces fíjense bien, ok. Entonces aquí vamos a mirar, y ahorita vamos a ir al contexto en relación al Espíritu Santo. Fíjense bien. Ya les leí Romanos 1, ahora vamos a Romanos 2 del 1 al 16. Por lo cual, está hablando de los que se hicieron a imagen de cuadrúpedos, así como el pavo real. Por lo cual, tú que tienes espíritu de pavo real. Okay, no se los estoy diciendo a ustedes, hermanos, simplemente estamos aprendiendo, ¿ok? Por lo cual eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Cristo dijo, no juzguen, para que no sean juzgados.
Y fíjense, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El que peca en una forma, peca en todos. Peca en todos, dice Santiago. Por ejemplo, viene un hombre rico y viene un hombre andrajoso. Entonces, ahí debemos de juzgar rectamente. ¿Cómo debemos de tratar al rico y cómo de... Igual, en el reino de Dios todos somos iguales. Tanto los hombres como las mujeres, como el andrajoso, como el que tiene dinero. Igual, no debemos de tratar mejor a uno mejor que a otro. Por ejemplo, al rico, al pobre, gloríese en su exaltación. Y el rico en su humillación. Gloríense en su humillación. Fíjense. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Por eso no es bueno andar predicando la ley, hermanos. Porque, uno solo es el dador de la ley. Y ese uno es Cristo. Pero ahorita vamos a entender un poquito más a la ley. Y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, fíjense. Porque yo siempre les digo que debemos de predicar a Cristo y no enfocarnos tanto en el pecado. Si hablamos del pecado, sí, es parte de la predicación, pero el enfoque es predicar a Cristo. Aquí está, fíjense. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué guía al arrepentimiento a las personas? A su benignidad. Entonces, para que una persona se arrepienta, hay que predicarle a Cristo. Porque no es con miedo, hermanos, que la gente se va a arrepentir. No es con el miedo. La gente no se arrepiente por el miedo. Si la gente se arrepintiera por el miedo, pues ya las cárceles estarían vacías, hermanos. ¿O a quién le gusta ir a la cárcel? Casi toda la gente le tiene miedo a ir a la cárcel. Entonces, con el miedo no se soluciona. Entonces, fíjense, es con la benignidad la que nos guía al arrepentimiento. O sea, es con su amor. Fíjense. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice Jesús. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. A los que perseverando en bien hacer, ¿de qué está hablando? De no juzgar. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ahí están los que contienden con el evangelio. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, pero también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Comenzando ya ahorita, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay excepción. Es lo mismo que está en Hechos 10. Pedro dice, ya veo que Dios no hace excepción de personas. Y ahí había de toda clase de cuadrúpedos
ahí estaba el pavo real también. Entonces, ¿puede Dios perdonar al que tiene espíritu de pavo real? O sea, fíjense, hermanos, cuando el mensaje a las 7 iglesias, ¿a quién le da el mensaje? Es al ángel, es al espíritu al que le da el mensaje, Juan. Entonces, el espíritu es el que tiene que dar el mensaje a la iglesia. Entonces, ese espíritu, ¿quién lo tiene? Usualmente el predicador, aunque no siempre. A veces el que va a exhortar pudiera ser que no sea el predicador, porque el predicador pudiera ser que anda predicando mal. Entonces el ángel va a usar, o sea, el espíritu va a usar a otra persona en esa congregación para decirle que lo que está haciendo hay que cambiarlo. Por ejemplo, tú dices soy rico y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. O sea, es el espíritu el que está dando ese mensaje, pero ese espíritu, si el pastor no lo está dando, el Señor puede levantar a una persona en esa congregación, darle el mensaje. Entonces, hermano, tengo algo del Señor, y no, cállese la boca, y no lo dejan. Ahí ya hay juicio, hermanos. Ahí hay juicio. ¿Por qué? Porque usualmente somos pastores y los ancianos, y muchas veces es toda la iglesia, hermano, los que no dejan hablar a las personas. Entonces, ahí hay juicio. Entonces Dios no hace excepción de personas, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjense bien aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjense bien, hermano. Ya no es necesario predicar los 10 mandamientos. No lo es, porque no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, predicamos el Evangelio y le decimos a la gente, tú recibes el Espíritu Santo cuando escuchas el Evangelio. Ya tienes el Espíritu Santo, escucha lo que te dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ley. El Espíritu Santo nos va a ayudar a arrepentirnos. Primeramente nos va a ayudar a creer en Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos creer, hermanos. Si no tenemos el Espíritu Santo no podemos creer en Cristo. Lo dice Cristo mismo. Ahorita lo vamos a leer también. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, así como fue profetizado en Jeremías 31 al 34, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, el Espíritu les está diciendo, ama a tu prójimo, haz esto, cuídate de esto, no hagas esto. El único que puede hacer eso es el Espíritu. O sea, es Cristo, pero el Espíritu, el ángel o los ángeles que trabajan para Cristo van a hacer lo que Cristo les dice. Entonces, fíjense, aquí Pablo se va a Jeremías 31. Son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. O sea, si tú haces algo y de repente tú sientes ahí que está mal, es el Espíritu Santo, hermano. Pero por otro lado, algunas veces tú puedes pensar que a lo mejor algo está mal, pero el Espíritu te dice, no, todo está bien. O sea, todo está bien, no hay problema. Vas bien. Es el Espíritu Santo el que te va y lo vas a razonar y lo vas a entender. Pero esto es gradual, es poco a poco, ¿ok? Defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora sí vamos al contexto. Por eso yo siempre les digo, si hay algo que yo predico es Juan 14, 15 y 16. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Creed en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Y todo el que recibe el Espíritu Santo, esas son las moradas. Y si Jesús lo dice, por ejemplo, danos una señal de que tú eres el Mesías, destruyan este templo y yo lo construyo en 3 días. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Todo el que tiene el Espíritu Santo, esa es una morada para nuestro Padre Dios. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomás, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. El que ve a Cristo ve al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De igual forma, el Espíritu, los ángeles que Dios manda al Consolador, es lo mismo. O sea, Jesús está en ellos y ellos en Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, ahí está el creyente. Tengan en cuenta esto. Las obras que yo hago, Él también las hará. Jesús resucitó a muertos. Jesús sanó enfermos. Jesús le dio, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos. Todo eso que Jesús hace, nosotros lo podemos hacer también. ¿Ok? Y aún mayores, dice. ¿Por qué dice mayores? El Espíritu que está en nosotros, cuando predicamos a Jesús, le abrimos los ojos al ciego, los oídos al sordo, levantamos muertos, los que están muertos en el pecado. ¿Cómo? Con el Evangelio, predicándoles el Evangelio. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieron al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, si yo le pido a mi Padre Dios por ustedes, aun cuando no los conozco personalmente, y de hecho yo no conozco a todas las personas que tienen los estudios, yo sé que mi Padre Dios escucha mi oración. ¿Por qué? Entonces yo le pido a mi Padre en el nombre de Cristo Jesús para que obre en ustedes, en sus corazones. Es promesa de Él. Y todo lo que pidieron al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No con vosotros, dentro de ustedes. Fíjense, el puro mismo nombre. Yahweh, Dios por nosotros. Yahshua o Yahshua, Dios con nosotros. Ruach HaKadosh, Dios en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que sale de nosotros es lo que sale para bien o para mal. Ya está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero también está ese espíritu, ¿verdad? Al que debemos de doblegar, el espíritu del pavo real. Tenemos que tener cuidado, hermanos.
de hacer lo que el Espíritu Santo nos dice y no lo que nos dice el espíritu del pavo real, para que andemos ahí de presumidos pensando que somos mejores que otros. El que piensa hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice Pablo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué dice Jesús? Señor, enséñanos a orar. Fíjense, un mandamiento. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que no perdona a su prójimo, yo tampoco le perdono, dice el Señor. Tú tienes que perdonar a tu prójimo. Si no perdonas a tu prójimo, esa es señal de que no me amas. No seas mentiroso, no me amas. Entonces, nosotros no podemos amar a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Entonces debemos de siempre estar avivando el fuego del Espíritu que ya está en nosotros. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios y oramos, ¿ok? No podemos amar. Ahora, llega el tiempo en donde hay que, como Juan el Bautista, menguar. Viene alguien y nos ofende. Ahí está la oportunidad para hacer luz en la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar y bendecir a esa persona. Entonces, cuando no lo hacemos, hermanos, cuando no lo hacemos, o si no podemos hacerlo, es porque algo andas haciendo mal. No has creído al Evangelio. No has creído. Por ejemplo, fíjense, se los voy a decir así simple. Yo siempre doy el ejemplo como ex católico que era yo. ¿Ok? Yo no puedo amar a mi prójimo si yo pienso que yo soy mejor que otros porque voy a misa, porque me confieso y porque comulgo. Y guardo los mandamientos del catecismo de la Iglesia Católica. Ahí yo ando con el espíritu del pavo real. ¿Por qué? Porque nadie es bueno, hermanos. Nadie es bueno. Jesús mismo lo dijo. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Que les leí ahorita en relación a Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, si cumplir los 10 mandamientos, solamente por creer en Jesús. Ya soy justificado en Cristo. Mientras yo me mantenga ahí, yo soy justo. Cuando yo pienso que yo soy mejor porque voy a la congregación, hablando como católico ahora, hablando como pentecostal, no, si yo hablo en lenguas y aquel no, yo estoy bien delante de Dios, aquel no. No, pues resulta que el que habla en lenguas es una señal al incrédulo. El otro pudiera ser profeta y el incrédulo pudiera estar juzgando mal al profeta. Porque resulta que el que habla en lenguas es una señal al incrédulo. Entonces, ¿cómo va a andar? Fíjense lo que dice la palabra, vayan y vean, 1 Corintios 14. El incrédulo se esponja, se edifica a sí mismo. Se edifica a sí mismo. Pero el profeta edifica la iglesia. ¿Quién es más grande, el profeta o el que habla en lenguas? El profeta. Ahora, el profeta se debe de cuidar del espíritu del pavo real también. Timoteo, cuídate de ti mismo. Así de simple, hermanos. Si yo pienso que yo soy mejores que ustedes porque a mí el Señor me ha dado palabra de ciencia y me empiezo a envanecer y empiezo a ver a la gente menos que yo, ya tengo el espíritu del pavo real. Ahora, el Señor nos da tiempo para arrepentirnos si andamos así.
Pero si una y otra amonestación el Señor nos habla y desobedecemos, entonces el Señor nos entrega. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser avergonzados. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado. Fíjense, será amado por mi Padre. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser amado por nuestro Padre Dios? El que ama a Cristo. ¿Quién es el que ama a Cristo? El que ama a su prójimo. Tú no puedes decir que amas a Cristo si aborreces a tu hermano. Si tú aborreces a alguien, tú no amas a Cristo y por lo tanto no vas a ser amado por el Padre. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo le conozco al Señor. Yo lo conozco. ¿Por qué? Porque se manifestó a mí. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Se fijan? Por eso yo les digo, el Espíritu Santo, ¿quién lo manda? El Padre, en el nombre de Cristo. Entonces, ¿quién es el que viene? Cristo. Pero si a través del Espíritu Santo nosotros amamos y honramos a Cristo, entonces viene Cristo porque ya estamos cumpliendo los mandamientos. Si le honramos, ¿y cómo le honramos? Señor, yo soy pecador, pero tú que moriste en la cruz por mí, me rescataste, me redimiste. Gracias, Jesús. Cuando hacemos eso, podemos amar a nuestro prójimo. Pero sin embargo, yo digo, a ver tú, Panchito, ¿por qué andas de pecador? Y ahí ando de envanecido. Ya traigo el espíritu del pavo real. Todos tendemos a eso, hermanos. Todos tendemos a eso. Tenemos que cuidarnos de eso. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda crean. ¿Se fijan? Todavía no creían, hermanos. Todavía no creían. Cuando él habla en otro contexto, la parábola del sembrador, pero es en relación al contexto del Espíritu Santo, él les dice, o sea, les explica la parábola del sembrador. Dice, Señor, ya que ahora entendemos, creemos. Dice, no, ustedes todavía no creen. Ustedes todavía no creen. Aquí lo dice. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, para que Satanás no tenga nada en contra de nosotros, lo único que tenemos que es resguardarnos en el sacrificio de Cristo Jesús. Viene Satanás y nos dice, tú pecador, esto y que el otro. Sí, Satanás, yo soy pecador. Pero mi Señor y Salvador Jesucristo murió por mí. Gracias, Cristo Jesús. Ahí nosotros podemos ya con conocimiento defendernos de los dardos de Satanás. Entonces Satanás se va y el Espíritu Santo
Así que está con nosotros. O sea, caminamos bien en la medida, pero acuérdense, sabiendo de antemano que somos pecadores, pero si Cristo nunca pecó, es en Él en quien somos justificados. Entonces, en la medida que nos mantengamos ahí, podemos hacer buenas obras. Y tenemos que hacer buenas obras, ¿ok? Porque si no, entonces, ¿cuál es el caso? Entonces ya no seríamos la luz del mundo. Pero ya no para justificación, sino para fruto, que es diferente. Ya somos salvos en Jesús. Ahora es para hacer luz en la oscuridad. Más para que el mundo, aquí está, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, así igual para nosotros. Levántense, vámonos de aquí, en el 15. Yo soy la vid verdadera, simbólicamente, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, ahí está el mandamiento, hermanos. Ahí está el mandamiento. Jesús es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos el pámpano, o sea, las ramas. ¿Quién es el que da el fruto? ¿Lo va a dar el Padre o lo va a dar el Hijo? No, nosotros, conectados a Jesús y Jesús conectado al Padre. Él es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí está. No se pierde la salvación. ¿Cómo que no? O sea, aquí lo está diciendo Jesús. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso yo siempre les he dicho, tú tienes un guayabo, tú tienes un mango, tú tienes una vid. Vienes, es tiempo de cortar el fruto, vienes, agarras. Hay personas que dan frutos, o sea, la vid es Jesús. Y aquellas ramas que dan aquellos ramotes de uvas. Wow, hay personas, hermanos, que dan unas uvotas que olvídense. ¿Verdad? De lo que se trata es de llevar uvas, hermanos, simbólicamente. Entonces, Cristo viene a cortar esas uvas o el Padre viene a comer esas uvas, simbólicamente. En eso es glorificado el Padre, en eso es glorificado el Hijo y en eso somos glorificados nosotros también. En eso somos glorificados. No tengan miedo, no tengan miedo. Las aves no siembran. Si mi Padre tiene cuidado de las aves, incluyendo el pavo real, no siembra, no cosecha, mas sin embargo les da de comer. Resulta que Dios le da de comer al pavo real. También le da de comer al buitre. También le da de comer al buitre. Precisamente aquí está. Entonces, si una vid, si un pámpano no da fruto, ¿qué dice? Lo corta. Entonces, esa rama que no da fruto, o sea, no está dando fruto, hay que quitar esa ramita. ¿Y a dónde es echada? Al fuego. Órale, ¿para qué? Hagan de cuenta que para preparar la tierra una vez más. Entonces ahí donde hay piedras, porque la persona tiene el corazón de piedra, órale. Entonces, ¿puede una persona regresar al Señor? Sí, hermanos, sí, está la parábola del hijo pródigo. Está la parábola del hijo pródigo. Entonces, lo único que tiene que reconocer el pecador, y todos somos pecadores, es: volveré a mi Padre, volveré a Jesús. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero nuestro Padre bueno, nuestro Padre Dios que es bueno y misericordioso, Él viene a abrazarnos cuando nos volvemos a Él, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es poner la mirada en nuestro Padre Dios, en Cristo Jesús. Es todo, hermano, es todo. O sea, somos pecadores. Somos pecadores.
Por eso es necesario el Evangelio, predicar a Cristo Jesús. Ya, fíjense lo que dice Jesús, ya vosotros están limpios. ¿Cómo? Por la palabra que les he hablado. O sea, ellos escucharon la palabra de Cristo. Así es como nos limpia. En el Evangelio somos limpiados. Y no solamente, hagan de cuenta que no solo nos limpia, nos da el vestido y nos da la capa. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Se fijan? Hay que permanecer en Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Eso siempre es conectado a Cristo. Gracias, Cristo Jesús, que moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, reconociendo que fue Cristo quien murió por nosotros, y yo en él, o sea, no entristeciendo al Espíritu Santo, lleva mucho fruto, porque separados de mí, o sea, con un evangelio diferente, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está el infierno. Ahí está el infierno, dice Judas. Hay que arrebatar del infierno, del fuego, a aquellos que se han desviado. Hay que predicarles a Cristo una vez más. Hermano, todos somos pecadores. Vuelva hacia Cristo. Cristo, nuestro Padre Dios es bueno, por eso nos dio a Cristo Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto, fíjense, en esto es glorificado mi Padre. ¿Quieren glorificar a nuestro Padre Dios? En que llevéis mucho fruto. O sea, para llevar mucho fruto, ¿cómo lo vamos a hacer? Conectado a Cristo Jesús, porque sin él nada lo podemos hacer. Mientras estemos conectados con Cristo Jesús, podemos llevar fruto, hermanos. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está. Permanecerán en mi amor. Él es nuestro primer amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Él ya los guardó, hermanos. Él ya los guardó. Maldito el que no cumpla todos los mandamientos, no nada más 8 o 9, todos. Cristo cumplió todos. So, fuera de él no podemos, es imposible. Entonces, ¿por qué regresarse a la ley otra vez? Una persona que se regresa a la ley ya lo vencieron. Ya no va a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque se está separando, caen de la gracia, dice Pablo. ¡Oh, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto! ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo por cumplir los mandamientos? ¿O por escuchar el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús? ¿Por qué son tan necios? Habiendo comenzado con lo espiritual, ¿van a terminar con lo carnal? No hagan eso, porque si hacen eso, caen de la gracia. Caen de la gracia. Si nosotros nos queremos justificar por ir a misa y confesarnos como católico, o porque hablamos en lenguas, nos estamos justificando para con nuestro Padre Dios, caemos de la gracia. La gracia es gratis, hermanos, es gratis. Es el testimonio de Cristo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, ahí está el fruto del gozo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, ahí está. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, no como ama Panchito,
como yo los he amado. ¿Qué hizo Jesús? Él dio su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar nuestra vida por Él, por su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nuestros hermanos. Unos de una forma, otros de otra, pero de acuerdo al ministerio que Dios nos haya dado. Debemos de hacerlo así, para edificar la iglesia. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Debemos de dar nuestra vida por nuestros amigos. Así como Él lo hizo, así también debemos de hacer nosotros. Por amor a ustedes. O sea, si yo lo hago, si yo estoy estudiando, si yo estoy meditando la palabra de Dios, no solamente lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ustedes. Pero en todo caso, yo no me voy a gloriar, no soy yo, sino Cristo que está en mí. O sea, la palabra de Dios que me es dada, yo la tomo, la estudio y la comparto con ustedes. Entonces, ¿me puedo glorificar en eso? Yo me puedo glorificar en que lo conozco. Yo en eso me puedo gloriar, en que lo conozco. Entonces, si lo estoy haciendo por amor a ustedes, porque ustedes son el cuerpo de Cristo, entonces ustedes también por igual deben de hacer lo mismo por nuestros hermanos. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Fíjense a mí, por ejemplo, el señor hijo. Por ejemplo, si yo le digo, ay Señor, le pido por el pueblo de Rusia, mire que esto y que el otro. Entonces me dice, hijo, es necesario que yo ponga en orden a la nación de Rusia. Está bien, Señor. Es necesario, dice. Entonces Él lo conoce todo, fíjense. Él, que es Dios, nos dice, Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Señor, ¿vas a destruir a todos por culpa de unos? O sea, eso es un diálogo, no crean que es un diálogo. No, dice, no hay justos. Ay, Señor, si te encuentro 50, no hay 50, hijo. Amigo Abraham, no hay 50. Señor, si te encuentro 40, 30, 20, 10, no encontró 10. Sodoma y Gomorra fueron quemadas, no sin antes decírselo a Abraham. Noé, voy a destruir todo. Destruyó todo. Nada hará el Señor. Jeremías, ve diles. Del norte viene la destrucción. ¿Cómo se lo dijo? Una olla. ¿Qué ves? Pues una olla. Así, tilted, inclinada hacia el norte. Del norte viene la destrucción. ¿Quién era? El ejército de Babilonia. Mataron, destruyeron el templo, casi lo dejaron. Se desapareció el arca de la alianza. No, nos va a ayudar Egipto. Ah, ¿eso piensan que Egipto les va a ayudar? Ok. Resulta que Babilonia conquistó a Egipto también. Entonces, esos son ejemplos para nosotros, para que nosotros no tengamos la confianza en Egipto, o en Babilonia, o en Asiria, o sea, en las cosas de este mundo, hermanos. El Señor sabe nuestras necesidades. Nosotros debemos de tener nuestra confianza en Él. Nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Estas denominaciones que dicen que ya no hay profetas, ¿de dónde sacan eso? Andan con el espíritu del pavo real. Porque ¿quién se los dijo? ¿Quién les dijo que ya no están en existencia los dones espirituales? Dios siempre ha dado dones, hermanos, siempre.
Está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dicen que ya no hay dones? Eso lo sacan con sus propios razonamientos. Entonces, fíjense, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Fíjense, hermanos, ustedes que escuchan esta palabra de Dios, no es que ustedes llegaron aquí por casualidad. Fíjense bien, manda a sus discípulos, vayan a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Entonces dice, la gente del mundo no quiere escuchar mi voz. Entonces, los que desecharon a Jesús fue porque no creyeron. Entonces dice, entonces cuando manda a sus discípulos, dice, el que los deseche a ustedes, me desecha a mí. Entonces, no es que ustedes llegaron aquí por casualidad, no, hermano. Yo predico a Cristo. Ustedes están aquí porque están escuchando el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza que es Cristo nuestro Señor. Es Cristo quien los llamó a ustedes, hermanos. Nunca se les olvide eso. Nunca se les olvide eso. Es Cristo quien los llamó a ustedes. No es casualidad. Y aquí no es que yo sea el importante, o sea, no vayan a hacer eso, o sea, no piensen que, no. Cristo es nuestro maestro. Cristo es nuestro maestro, ¿ok? Entonces, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Es necesario dar fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que dieran al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. O no les venga de sorpresa que el mundo los va a aborrecer, hermanos. El mundo no los va a querer escuchar. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. Porque el Señor nos llamó andando en el mundo, ¿ok? Para no gloriarnos en eso. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Pero él dice que debemos de gozarnos. Vayan y vean las bienaventuranzas. Cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, gócense. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí, a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahí está. ¿Qué les hice yo a ustedes para que me dejaran? ¿Qué les hice? Dice el Señor en el Antiguo Testamento. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se fijan? Tenemos que predicar a Cristo, hermanos. Vosotros daréis testimonio también. ¿De quién? Del Padre. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas o de las congregaciones. A mí ya me corrieron más de alguna. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Eso era necesario que se fuera Jesús. Mas si me voy, mas si me fuere, os lo enviaré. Y fíjense, aquí está, fíjense. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecados. ¿O quién es el que convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo, el Consolador. De justicia y de juicio. Ahí están tres cosas. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahí está. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nunca vamos a creer en Cristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. O sea, es justo que ya Cristo esté con el Padre. ¿Por qué? Porque Él cumplió. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, ya Satanás ya fue juzgado. Ya fue juzgado. O sea, Cristo obedeció la ley de Dios. Y por lo tanto, Satanás ya fue juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Fíjense, todo lo que oyere. Así como Cristo hizo todo lo que oyó, también el Espíritu, o sea, los ángeles de Dios, hacen lo que oyen. Y os hará saber las cosas que habrían de venir. Ahí está. Y os hará saber las cosas que habrían de venir. Si vemos en el libro de los Hechos, ahí está. El dueño de este cinturón va a sufrir, va a padecer esto. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Lo que habrá de venir. Eso ya está escrito. Ya está escrito. Bueno, en la medida que va pasando generación tras generación, viene, por ejemplo, el hermano Wilkerson y dice: el Señor me mostró algo, se los tengo que decir. Viene y lo dice. A él le daba miedo decirlo, porque dice: me van a juzgar de loco, Señor. Pero eventualmente le dijo al Señor: dilo. Y lo escribió en un libro, la visión. Entonces, va a pasar esto y esto. Ya casi todo se está cumpliendo. Confusión económica. Mucha gente se va a suicidar con drogas. Mucha gente está perdiendo su dinero. Va a haber una recesión mundial. Y ahorita ya podemos ver por qué. Un maletín, un arma nuclear en Washington. En Washington. Está escrito en el libro de lo que él vio, lo que el Señor le mostró. Nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Ahora hay falsos profetas. Hay personas que están viendo cosas que no son ciertas. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dices todavía un poco y no me verás, y de nuevo un poco y me verán? ¿Qué no se pareció ahí en el camino a Emaús? ¿Qué no se le pareció a María Magdalena cuando resucitó? Resucitó literalmente, pero no a todos. No todos lo vieron. Dice Tomás: yo si no meto mi dedo, no creo, en su llaga, no creo. Un día estaban encerrados y se aparece Jesús. Tomás, ven a meter tu dedo en mi llaga. Señor mío y Dios mío. Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado el que sin haber visto ha creído.
¿Qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí está, hermanos, antes de nacer de nuevo. Antes de nacer de nuevo, tenemos que pasar por los dolores de parto. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, hermanos, nosotros tenemos tribulaciones. Nos llega la tribulación, nos llega el dolor, por la razón que sea. Por la razón que sea. Entonces, buscamos del Señor. Y cuando nacemos de nuevo, o sea, porque ha dado un niño, acuérdense que Jesús dijo que es necesario ser como niños para entrar en el reino de Dios. Esta tristeza, esa tristeza que yo tenía, hermanos, por mi tribulación, se convirtió en tristeza. Esa tristeza se convirtió en gozo. Se convirtió en gozo, hermanos. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les volveré a ver. Por eso tenemos que entender, hermanos. O sea, cuando predicamos la palabra de Dios, hay personas que no han nacido de nuevo, pero están en el proceso. Están en el, por ejemplo, una persona que está escuchando la palabra de Dios, están siendo limpiados con su palabra. Pero tiene que haber dolores de parto. ¿Y cuáles son los dolores de parto? No, que esto es así, no, que esto no es así, no, que esto es así, no, que no es así. Y viene la tribulación, por la causa que sea. Por la causa que sea, hay tristeza en el corazón de la persona. Ahí están las señales. Entonces ya eventualmente cuando se manifiesta Cristo en nuestras vidas, esa tristeza que llevábamos se convierte en un gozo muy grande. También vosotros ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Fíjense cómo me lo mostró el Señor, hermanos. El gozo ya comienza aquí, pero es en parte. Pero el Señor no nos lo quita. Si ya nacimos de nuevo, ya somos del Señor, ¿quién nos apartará del Señor? Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, y ya dimos fruto, o sea, es este gozo, entonces el Señor me lo mostró. Por ejemplo, en el momento cuando ese gozo se magnificó, yo era como una gacela. Hagan de cuenta, así como en un valle, como en un llano más bien, así en verdes pastos. Había muchas gacelas y yo me acuerdo que yo brincaba de alegría, de gozo. Yo era como una gacela. Recuerdo en otro sueño, el Señor me mostró que cuando yo doy brincos así como la gacela, y un día yo estaba mirando, me encontré un video por ahí en relación a estos felinos, los chitas. Andan unas gacelas ahí brincando, así como diciendo, mira, yo puedo correr recio, mira, no me alcanzas, mira.
Entonces los chitas así como que se confunden, así como que, no, pues a esta no. Entonces los felinos buscan a las gacelas enfermas, a las cojitas, a las que están enfermas. Entonces, ese gozo, hermanos, nadie te lo quita. Aquí en este mundo es solamente en parte. Pero yo les digo, hermanos, en Cristo Jesús, ya cuando estemos con Él, literalmente, o sea, cara a cara, cuando estemos, ya estamos en su reino, pero todavía tenemos esta lucha contra las tinieblas. En el reino ya en Cristo, donde ya no hay tinieblas, porque ya el Señor nos va a sacar de este cuerpo, el gozo, hermanos, es magnificado 100 veces más. O sea, no tienen idea de lo bonito que es, de lo hermoso que es. O sea, es grande el gozo, hermanos. Ya aquí lo podemos tener, el gozo. Imagínate, Pedro, cuando lo negó, lloró mucho, amargamente, como el ajenjo. Su corazón estaba amargado porque lo negó. Y sufrió, Pedro sufrió, porque él verdaderamente amaba a Cristo. Con amor fileo, con amor de este mundo. Pero una vez que recibió el Espíritu Santo, una vez que miró a Cristo resucitado, imagínate el gozo de Pedro. Y Cristo no le dijo, ya ves, Pedro, me negaste. ¿Qué te dije? Pedro, ¿me amas? Más que esto, Señor, tú lo sabes. ¿Me amas con amor fileo? ¿Me amas con amor fraternal? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas con amor fraternal? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Y luego le pregunto la tercera vez, Pedro, tú me amas. De hecho le pregunta, ¿me amas con amor de Dios? Así fue como le preguntó Cristo las primeras dos veces. ¿Me amas con amor incondicional? Señor, tú sabes que yo te amo con amor fraterno. Pedro, ¿me amas con amor incondicional? Señor, tú sabes que te amo con amor fraterno. Y la tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas con amor fraterno? Y por eso se puso triste. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo con amor fraterno. Pacienta mis ovejas. Pacienta mis ovejas. Él no lo condenó, hermanos. Es simplemente que a Pedro era necesario enseñarle para que doblegar el espíritu del pavo real. O el del gallo, vamos a decir. El gallo le ganó. El gallo es gallo. El gallo es aventado. El gallo es de pelea. El gallo pelea. Pero un gallito le ganó a Pedro. O sea, Pedro lo negó 3 veces cuando el canto gallo. O sea, ahí también usa el gallo como una referencia de este mundo, de que no seamos como los gallos, más bien seamos como las palomas, más bien seamos como las ovejas, sino como los cabritos. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no le hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. El Señor ya nos habla en alegorías, sí, hermanos, pero nos enseña las alegorías, o sea, lo entendemos. Lo entendemos. O sea, fíjense, está Pedro en la azotea, tenía hambre, entonces se sube a la azotea a orar y tiene una visión. Y le dice, mata y come. Y eran animales impuros. Y le dice, no, Señor, yo nunca he comido carne impura. Lo que yo he purificado o limpiado no le llames impuro.
Ahí es donde, entonces, ¿cómo se lo dijo? Alegóricamente. Pero Pedro lo entendió. Ahí mismo ustedes pueden ver. En el momento no lo entendió, pero eventualmente lo entendió. Ah, ahora entiendo. Esas son las cosas de las que dice Pablo. Cosas que oído no oyó ni ojo vio, son las que Dios ha guardado en nuestro corazón. O sea, los profetas nunca entendieron esto, pero ellos dijeron. Pero a nosotros sí el Señor nos dio eso para entenderlo. Por eso Jesús dijo, el profeta más grande en el Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Jesús lo dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? No porque nosotros seamos importantes, sino porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Por eso. Estas cosas les he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Salí del mundo y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Fíjense, aquí es donde yo les digo que está. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, déjenme explicarles esta parte. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿okay? Cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús. Estemos donde estemos, en la Iglesia Católica, con los mormones, donde se predica el testimonio de Cristo, ahí se recibe el Espíritu Santo. Pero aún en el libro del Apocalipsis dice que somos decapitados, o sea, no entendemos, Satanás nos vence. Satanás nos vence. Entonces, venimos con una doctrina independientemente de donde venga, y Jesús nos vence. Okay, perdón, a Satanás. Ahí cuando andamos en el mundo, cuando la maldad de Satanás llega al cielo en nuestras vidas, el Señor nos llama. Entonces, Jesús nos rescata. ¿Ok? Entonces Jesús abre, el Padre mismo abre nuestro entendimiento para entender el Evangelio. Entonces ya una vez que entendemos el Evangelio, ya nacimos de nuevo. Ahí es donde nacimos de nuevo. Es el Señor el quien abre nuestro entendimiento. Entonces hay cosas que se entienden solamente en la medida que maduramos. Entonces eventualmente el Señor nos llama, y así dice la palabra de Dios, que el Señor nos llama cuando peor andamos, para no andar de presumidos, para no andar con el espíritu del pavo real. ¿Okay? Entonces ya entendiendo esto, ahora sí les voy a dar dos testimonios de Cristo Jesús y cómo recibieron el Espíritu Santo. ¿Okay? Hechos 2 del 22 al 38. Está la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Y fíjense, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Este es el Evangelio, hermanos. ¿Ok? Fíjense bien lo difícil que es predicar el Evangelio. Tan simple como esto. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjense, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que con su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense, ¿ok? Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, aquí está ya el Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron de corazón. Esto ya es el Espíritu Santo, hermanos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ya tienen el Espíritu Santo, arrepentíos, o sea, cambien de camino, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo, o sea, el Evangelio tiene poder, ahí está el poder. Entonces les dice: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Cristo Jesús, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, las personas, ¿cuántas personas se bautizaron? Como 3,000. Como 3,000. Así de difícil es predicar el Evangelio, hermanos. Ahí les va otra vez. En Hechos 10, del 34 al 45, vean el contexto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está en relación a la visión que tuvo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cuál fue la justicia que estaba haciendo Cornelio? Estaba orando y estaba dando limosnas. ¿Él fue salvo por dar limosnas y orar? No, pero él estaba amando. Entonces el ángel viene y le dice: manda a traer a Pedro para que te predique el Evangelio. Cuando él escucha el Evangelio, él y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo, o sea, recibieron la ley en su mente y en su corazón. Dios envió, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, fíjense que el Evangelio es hasta que habla acerca de su resurrección. Es parte del Evangelio, ¿ok? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Primera de Corintios 1, del 17 al 31. Ahí está el Evangelio en simples palabras. Para que vean qué tan difícil es recibir el Espíritu Santo. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso no es necesario hablar bonito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, o sea, porque ellos predicaban la ley. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quiénes son los menospreciados en nuestra cultura ahorita? ¿Quiénes son? No son los homosexuales, los transexuales, no son los pecadores, no son los pobres. O sea, busquen dentro de lo menospreciado del mundo. ¿Qué es lo que más desprecia el mundo? O sea, si tú no fuiste despreciado o menospreciado por algo, el Señor muy probablemente no te llamó. Alguien te tuvo que haber menospreciado para haberte llamado. Y muchas personas de esas, de hecho, en la regla general es tu familia. Tu familia. Tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus primos, tus primas, tus amigos, tus amigas. Del mundo. Que te han despreciado. A lo mejor por marihuano, a lo mejor por borracho, a lo mejor por lo que sea. Pero lo despreciado, lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar a aquellos que tienen el espíritu del pavo real.
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y voy a terminar con 2 Corintios 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, para que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andábamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegáramos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y voy a leer primera de Juan 4 y 5 en relación al amor. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No se les olvide eso, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Jesucristo, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo está desde la primera generación. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En este consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, al Padre. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio. Aquí están los dos testigos: cuando predicamos a Cristo, y el testimonio de Cristo, el Espíritu Santo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, hermanos, honremos siempre a Cristo, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, no confiando en nuestras propias obras para justificación, para salvación, sino que la salvación, la justificación ya fue ganada por Cristo Jesús. So andemos con humildad, con la humildad de Cristo. Dice Jesús, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. No andemos de presumidos, no andemos como el pavo real pensando que somos mejores que otros, sino más bien sabiendo que somos pecadores y que en Cristo Jesús somos justificados. Y una vez que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Él. La paz de Cristo esté con todos ustedes.